Hola muchachos, sean bienvenidos. Mi nombre es Estefi Saraza y ¿sabían ustedes que hay más de 200 tipos de células especializadas que realizan procesos tales como el movimiento, la respiración, el metabolismo, la contracción muscular? Y es por ello que en el día de hoy les voy a hablar acerca de la diversidad celular. Ahora bien, ¿qué son las células? Empecemos definiendo qué es la célula. Y la célula se define como aquella unidad básica de la vida. ¿Pero qué quiere decir que sea la unidad básica de la vida? Lo que quiere decir que las células vendrían siendo esos bloques que construyen y forman los organismos. ¿Sí? Es decir, que ella es la que tiene toda la maquinaria necesaria para llevar a cabo procesos básicos de la vida. Es decir, de la célula se derivan los tejidos. Entonces, hay diversidad de tejidos y encontramos 4 tejidos principales que son el tejido epitelial, el de la piel, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo, que dentro de esto encontraremos varios otros tipos, como son el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso regular, el óseo, el cartilaginoso, pero eso lo dejaremos para histología. De los tejidos se derivan los órganos y de los órganos los diferentes organismos. De la célula hay 3 afirmaciones o 3 postulados que gracias a personas como Schleiden y Theodor, quienes afirmaron que las plantas y animales están formados por células, y también a personajes como Rudolf, quien afirmó que todas las células proceden de otras, pues tenemos esta teoría celular o estos 3 postulados. ¿Qué dicen? Primero, que las células son las unidades básicas de organización y funcionamiento de la vida en todos los organismos. Segundo, que todas las células proceden de otras células. Y tercero, que todos los seres vivos estamos constituidos por células. Ahora bien, hay organismos unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, por ejemplo, las bacterias. Pero, ¿cómo se clasifican las células? Y estas se clasifican o se dividen en 2 grandes bloques. ¿Según qué? Según el núcleo. Entonces, las células que no tienen núcleo las conocemos como procariotas. Y las que sí tienen este núcleo bien definido las conocemos como las eucariotas. Ahora bien, dentro de las procariotas encontraremos las arqueas y las bacterias. Y es en este punto en donde yo les quiero hablar acerca de qué? Acerca de los dominios. ¿Cuántos dominios hay? Es la pregunta. Hay 3 dominios. ¿Cuáles son? El dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de las arqueas. Las arqueas son las procariotas más antiguas, ¿sí? Y también se dividen. Ellas están las cronarqueotas, las euryarqueotas, las nanoarqueotas y las corarqueotas. A su vez, estas se caracterizan porque pueden soportar hábitats de alto o bajo pH o de temperatura y también de salinidad. Ellas pueden soportar estos ambientes. Por lo tanto, se dicen que son halófilas, termófilas y mesófilas. También hay que aclarar que las arqueas en la actualidad son inusuales, ¿ok? Por lo tanto, ellas se dicen que existieron en la Tierra primitiva, es decir, hace millones de años. Por otro lado, tenemos a las bacterias, dentro de las cuales hablamos de las eubacterias. ¿Qué son las eubacterias? Son el grupo de bacterias actuales dentro de las cuales se encuentran las cianobacterias. Ahora, si ustedes le preguntan qué son las cianobacterias, pues son las bacterias en las cuales evolucionó la fotosíntesis, es decir, las capaces de realizar el proceso de fotosíntesis. Ahora bien, nosotros cuando pensamos en bacterias generalmente asociamos las bacterias a las enfermedades. Y es verdad, porque muchas bacterias causan enfermedades. Un ejemplo de esto es la Escherichia coli. Pero también las bacterias hacen parte de los suelos y de nuestro cuerpo. Por lo tanto, las bacterias son necesarias para procesos tales como la fermentación láctica, para nosotros obtener lo que son el kumis, el yogur, también la fermentación alcohólica, y es más, nosotros tenemos una flora bacteriana permanente en nuestro cuerpo. Un ejemplo está la lactobacillus.
La lactobacillus hace parte del área genital de las mujeres, es decir, está en la vagina. Por lo tanto, las lactobacillus, esta bacteria, permite que el pH en esta zona permanezca bajo, es decir, permanezca en su pH normal. Por lo tanto, las bacterias no solo se asocian a enfermedades, sino también que son necesarias y nosotros sacamos mucho provecho de ellas. Ahora bien, pasemos al otro dominio, que es el dominio eucaria. Las células eucariotas pueden ser o unicelulares o pueden ser pluricelulares. Cuando hablamos de las procariotas, estas solo son unicelulares, ¿sí? Pero las eucariotas pueden ser unicelulares. ¿Cómo cuáles? Como los protozoos, en este caso tenemos las amebas, los hongos, como por ejemplo la levadura, y también tenemos las algas. Y dentro de las eucariotas pluricelulares tenemos que se divide en eucariota animal y eucariota vegetal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las eucariotas vegetal y animal? Y por eso quiero que nos ubiquemos en su imagen a la izquierda, que corresponde a la eucariota vegetal, y a su derecha, eucariota animal. Hay tres aspectos que permiten diferenciar. Primero, que la célula eucariota vegetal tiene algo llamado pared celular. Ella es la que le da la resistencia. Es más, en las plantas, la pared es la que permite esa resistencia del tallo, que no lo tiene la célula animal. Por otro lado, está la gran vacuola central, que le permite la retención de líquidos a la célula vegetal, pero que no la tiene la célula animal. Y una tercera diferencia es que la célula eucariota vegetal tiene los cloroplastos, que son los organelos en donde se da la fotosíntesis. Y como la célula eucariota animal no realiza este proceso de fotosíntesis, pues no tiene los cloroplastos. Ahora bien, conociendo la diferencia entre la vegetal y animal, ¿cuáles son otras de las diferencias entre las procariotas y las eucariotas? Nosotros hablábamos de que la principal diferencia entre estas dos es que las procariotas carecen de núcleo, ¿sí? Y las eucariotas sí tienen un núcleo bien definido, primera diferencia. Segundo, el tamaño. Las células procariotas tienen un tamaño entre 1 a 10 micras y las células eucariotas tienen un tamaño de 10 a 100 micras. Por lo tanto, ellas son más grandes que las procariotas. También está el ADN como tercera diferencia. ¿Por qué? Porque el ADN de las células procariotas es circular, ¿sí? Y es único. En cambio, que en las células eucariotas el ADN lo encontramos en forma de cromosomas y hay más de un solo cromosoma. Por lo tanto, esa es la tercera diferencia. Y cuarta diferencia, las células procariotas no tienen los organelos citoplasmáticos. Ahora ustedes me preguntarán, Steffi, ¿cuáles organelos citoplasmáticos? Pues bien, los organelos citoplasmáticos es cuando hablamos de los lisosomas, del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi, de las mitocondrias. Las procariotas carecen de todos esos organelos que sí tiene la célula eucariota. Y de ahí su otra diferencia, que es que la célula procariota carece de citoesqueleto. ¿Por qué? O primero, ¿qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red de túbulos, tres específicamente, que son los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, los cuales le dan forma y sostén a la célula eucariota, ¿sí? Ella es la que permite que el movimiento de los mismos organelos y sostiene cada uno de los organelos de la célula eucariota. Claro está, la célula procariota no tiene estos organelos, por lo tanto, no tiene que sostener, entonces no tiene el citoesqueleto. Ahora bien, ellas tienen ribosomas, pero no es más. Listo, está hasta aquí las diferencias de las cuales voy a hablar acerca de las células procariotas y eucariotas. Hay que aclarar que hay mucho más que hablar acerca de las células procariotas, es decir, las estructuras que siempre vamos a encontrar en ellas, cómo se clasifican según su morfología, porque hay bacterias gram positivas y gram negativas. Eso se debe a la pared, a la diferencia entre la pared. Entonces, si quieren que les hable acerca de todo eso, pues déjenmelo saber. Por otro lado, tarea, si quieres aprender un poco más y sumergirte en este mundo de la biología, es que empieces por lo primero y es aprendiéndote las partes de la célula eucariota, ¿sí? Y las funciones de cada una de ellas.
Lo que yo quiero es llevarlos en un proceso en el que empecemos desde cero acerca de la célula eucariota y cada uno de los procesos que ocurre dentro de ella, ¿sí? A nivel de cada uno de los organelos. Por lo tanto, por eso quise empezar con diversidad celular, que es un tema fundamental si queremos entender biología celular. Por otro lado, les agradezco su tiempo, que me hayan escuchado, espero que me hayan entendido. Si te gustaría conocer algún tema, pues, chavales, solo decirlo, escribirlos y ya. Entonces, en la cajita de descripción dejo unas preguntillas acerca del tema. Hice un video acerca de virus, del cual también hice unas preguntillas acerca del tema. Entonces, si os interesa, pues dale al link y resolveros. Entonces, no siendo más, espero que sigan aprendiendo, que sigan interesados por conocer acerca de todo este mundo de la biología y que nunca pierdan el interés. No siendo más, hasta luego.